Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Entre Páginas, el podcast de la Corporación de Cultura de acá de la Florida. Y hoy estamos con Daniela Gatica. Daniela, por favor, preséntese para quien no la conoce. Ya. Bueno, soy Daniela Gatica, como bien dice Gonzalo, bailarina y actriz. Y en este mes estoy con una obra con la compañía de danza contemporánea Otux llamada Playas de Fuego. Viernes y sábado a las 20 horas vamos a estar disfrutando de este espectáculo, pero me gustaría saber de qué se trata para quienes no conocen lo que vamos a ver. Bueno, Playas de Fuego es una obra creada por la coreógrafa Marcela Ortiz de Zárate y se basa en la obra póstuma de Bárbara Delano, que es una poeta chilena que fue, da la casualidad que también fue su hermana postiza, por decirlo de alguna manera. Y ellas vivieron mucho tiempo en México juntas y después Bárbara, escribió mucho y también fue invitada a muchas situaciones como de escritores y iba volviendo a Chile y falleció en un accidente y da la casualidad que este libro en el que se basa la obra es un libro premonitorio porque gran parte de su poesía habla de un accidente, habla del mar y justamente es como ella también lamentablemente fallece. Hay una unión aquí entre la literatura, el libro, porque estamos además en el mes del libro, y la danza. Uh-huh. ¿En qué se inspiran? ¿Cómo llegan a crear este contenido? Nos basamos principalmente en los poemas y también en el lenguaje de la danza contemporánea. Vamos también con un trabajo muy teatral porque hubo análisis de texto, también una dramaturgia que une todo el espectáculo y la lengua de señas como un elemento fundamental que también es comunicación y a la vez también es danza. Entonces ahí se hizo una mezcla muy particular, sumada a esta como imágenes del mar que van dialogando también y van aportando a este discurso. Bueno, hay que recordar que Daniela es como de la casa, porque también fue parte del musical que estuvimos presentando. ¿Qué labor cumpliste ahí, Daniela? Tuve que preparar a los actores, a los vecinos y vecinas, y también dirigí escénicamente el espectáculo, que fue un súper trabajo, lo pasé muy bien, porque además acá en la corporación hay una onda muy exquisita, muy energética, entonces de verdad fue un placer hacer ese espectáculo y los vecinos y vecinas lo pasaron también muy bien. Así que fue un súper trabajo y lo agradezco muchísimo, espero que se repita. Ahí estuviste jugando con el tango, con las actuaciones, sí. Pero volvamos a lo que vinimos, ¿verdad? Uh-huh. Playas de Fuego. Este contenido se instala en esta programación gracias a la convocatoria para la programación participativa de la corporación, del Teatro de la Florida. Ahí se convocó, se hizo un concurso, habían propuestas de danza, de teatro, de distintas cosas según el mes. Este es el mes de la danza, porque a fines de mes es el Día Internacional de la Danza y nuestra obra fue seleccionada para celebrarlo. Confluyen ahí ambos contenidos, la literatura y la danza. Mujeres, comunidad, ¿cómo has vivido el proceso? Porque entiendo que son solo mujeres las que participan en este proyecto. Ha sido un placer, es que llevamos mucho tiempo trabajando con mis compañeras, con Nicole Schoenfeld, con Mane Ibarra y con la coreógrafa que también baila, Marcela Ortiz de Zárate. Entonces, yo en la compañía estoy desde el año 97, o sea, más de 30 años. Sí. Entonces hay un lenguaje que a mí me identifica mucho, lo paso muy bien, después llegó Mane, después llegó Nicole, entonces ya hay un conocimiento absoluto de lo que hacemos, de la improvisación, porque también esta obra, si bien hay coreografía, hay mucho de improvisación. Improvisamos en base a una estructura previamente acordada, pero hay mucho de lo que nosotros expresamos o de la que a nosotros nos representa esta poesía y también el lenguaje que propone Marcela. ¿Y cuál es el aporte en particular de Daniela Gatica en este contenido? Porque claro, cada uno va aportando desde su sentir, ¿verdad? Desde su vivencia. Entonces me gustaría conocer cuál sientes tú que ha sido tu proceso en esta obra.
En esta obra ha sido un desafío tanto como bailarina como actriz. Yo tengo las dos formaciones, primero de danza y luego de teatro. Y ha sido, me gusta cuando ocurre el cruce de las dos disciplinas. Y esto me ha desafiado en ese sentido, porque además me toca el desafío también de abrir la obra. Es lo primero que se ve, la poesía que refiere al accidente, entonces muy fuerte ese momento. Y de ahí entro en un camino emocional que no se acaba hasta el final. De verdad que uno entra como en un camino que empiezas a vivir este universo poético y a la vez parte de la realidad, entonces van confluyendo. Y ese proceso creo que mi formación me ha ayudado mucho a comprenderlo más rápidamente. También tengo la coreógrafa me dice que yo tengo una capacidad de ser reggae, porque yo me acuerdo de cada detalle que se va ensayando, entonces vamos recordando. También esa es mi misión, como ir recordando lo que vamos haciendo, que no nos desviemos del camino, pero a la vez también entregarme a eso tan como inesperado como es la improvisación. Dani, ¿por qué se hace necesaria esta obra en este contexto, además, verdad? Me gustaría saber por qué tenemos que venir a ver este contenido. Por varias razones. Primeramente, como tú bien mencionabas, también está el Día del Libro, el mes del libro en abril. Entonces, Bárbara Delano es una creadora que quizás no ha tenido la visibilidad que merece. Su poesía es realmente bella, tiene una trayectoria muy interesante. También convivió con muchos escritores, entre ellos con Roberto Bolaño, con quien fue muy amigo. Y siento que a veces a las mujeres se les deja un poquito de lado en cuanto en el camino o en la historia de la literatura chilena. Entonces, por ese lado siento que es relevante, pero también porque la danza que proponemos es una danza multidisciplinaria, dialoga la imagen con el movimiento y a la vez es inclusiva porque nos atrevemos a usar la lengua de señas como lenguaje expresivo y a la vez para llegar a mucho más público. Entonces, hay muchos elementos que hacen que este espectáculo sea único y muy interesante. Y además me gustaría señalar que las 4 bailarinas somos muy distintas. O sea, yo mido 1,83, soy enorme. Las otras bailarinas son más bajitas, cada una tiene una trayectoria muy diversa. Marcela viene con todo su camino hecho desde México, Nueva York, de la Juilliard School, hasta Chile. Entonces, lo que ella nos aporta a nosotras, siento que vale la pena que lo conozca también el público en Chile. Me gustaría hablar de las dificultades de pasar de un texto literario a algo más etéreo, ¿verdad? A una danza o en el fondo a mostrar el sentimiento. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cuál fue esa gran dificultad? ¿Cómo se desafiaron a resolverlo? Tiene que ver mucho con una disposición personal hacia la poesía. Yo debo reconocer que a mí me cuesta un poco la poesía. No tengo un gancho inmediato. Entonces, para mí fue quizás el camino un poco más arduo, pero es dejar que el lenguaje de la poesía, más que intentar comprenderlo a cabalidad, es sentirlo. Dejar que esas imágenes que quizás una siente que no tiene ninguna conexión o esas sensaciones que a veces aparecen al leerla se traduzcan a través del movimiento. Y ese movimiento quizás encontrar también que resuene con la música. Y entonces todo ese camino que es bien vago, se siente como que una se perdiera mucho. Perderse es parte de la creatividad, como decía Violeta Parra, que la creatividad la creación es un ave que no vuela en línea recta. No sé si es exacta la cita, pero tiene que ver con eso, y que uno se pierde muchísimo, sobre todo con elementos que quizás no son tan afines a una, pero de repente, entregando cada quien lo que es y su background, ocurre la magia y ocurre la creación. Dani, ¿dónde se ha presentado esta obra anteriormente o en un estreno? Cuéntame un poco. Lo estrenamos hace 2-3 años atrás y se ha presentado en la Corporación de Las Condes, en el Festival de Pichilemu, hemos estado también en el Seina, acá en Santiago de Chile. No recuerdo otro lugar,
Sí, sé que en este minuto no me recuerdo, y también fuimos invitadas a México a presentarnos en la Universidad Nacional de México y también en Cuernavaca, en el Teatro Ocampo, que es un teatro precioso, antiguo, y fue una gira súper potente porque además tuvimos la oportunidad de hablar con estudiantes de danza, con creadores. Estuvimos también en el Centro Cultural Olindio Listi, que es donde se forman grandes bailarines mexicanos, y ese fue el recorrido como de la obra. También hicimos una película al respecto, dirigida por Marcos Salazar, que estuvo en Santiago a 1000 hace creo que 2 años, y entonces tenemos como un 2x1. En esta oportunidad presentamos la obra de danza en vivo, pero también existe nuestra película. Tremendo contenido entonces que vamos a ver este fin de semana a las 20 horas, y me gustaría saber, o sea, más que saber, me gustaría darte la oportunidad para que tú invites a las personas que quizás no están acostumbradas a ver danza. No es un contenido que mostremos tanto, ¿verdad? O este tipo de danza más contemporánea. Entonces me gustaría que tú misma pudieras invitar a la gente a que, ¿por qué no se lo tiene que perder? Yo invito a todos los vecinos y vecinas de la Florida a ver Playas de Fuego de la compañía Otux. Les invito a conocer esta forma de ver la danza, que no tiene que ver con una técnica, que no tiene que ver con un cuerpo en particular, sino que tiene que ver con que todo cuerpo es expresivo, con una creación que es bastante libre y a la vez también te lleva a espacios y a sensaciones que no son quizás las que uno vería en una obra, que cada cosa es literal. Acá te invita a través de muchos estímulos a generar tu propio contenido y tus propias conclusiones. A partir de la poesía, a partir de la lengua de señas. Por eso también invito, yo lamentablemente no me manejo en lengua de señas, pero si le pueden comunicar a nuestros amigos sordos, que también vengan a ver el espectáculo, porque van a sentir que también les habla a ustedes. Dani, te cuento que están pasando varias cosas en la corporación, ¿no? Y en el Teatro Municipal de la Florida se cerró hace poco la convocatoria de jóvenes pianistas, en donde una vez al mes viene un joven pianista a mostrar su técnica, su contenido, y este jueves partimos a las 20 horas, así que también quiero invitar a todos a que puedan venir a jóvenes pianistas desde este jueves. Después el viernes danza con Playas de Fuego, y además el sábado, para quienes no pudieron asistir a las audiciones de la Escuela de Ballet, también vamos a estar en el Centro Cultural desde las 10 de la mañana, para que todas las niñas, los niños que quieran ser parte también de una técnica un poco más docta, puedan venir a aprender ballet. Genial. Así que hartas cosas. Sí, yo quería agregar una cosita, que en la función del sábado 11 también vamos a tener un breve conversatorio, así que si quienes quieran saber más de lo que es la danza contemporánea, de cómo hicimos esta obra, les invito también a venir el sábado 11, que van a poder conversar con las bailarinas y con la coreógrafa. Tremendo, entonces nos vemos desde este jueves en el Teatro Municipal. Están todos invitados, y nos vemos también en el próximo capítulo del podcast, que le está yendo súper bien, la gente está conociendo el contenido, así que genial. Gracias por la invitación. Gracias a ti.